Las lámparas de cristal colgaban como pequeños soles sobre el salón, bañando de brillo trajes de etiqueta, ollas de plata y copas de champaña que tintineaban entre las risas de la élite. El gran salón Aurora estaba en su punto más deslumbrante, un teatro de ostentación, todo calculado para resplandecer. Y de golpe, la música ligera de las conversaciones se quebró. En el arco de entrada apareció un hombre con una chaqueta de campaña gastada, los hombros vencidos por los años, y unas botas que iban dejando polvo sobre el mármol recién pulido. Su sola presencia fue una bofetada a la perfección del lugar. «Disculpen», dijo con una voz áspera, curtida por el tiempo, que atravesó el murmullo de las mesas. «¿Podría tocar?» A cambio de un plato de comida, el silencio fue inmediato. 100 miradas cayeron sobre él, algunas incrédulas, otras abiertamente despectivas. Nadie allí estaba preparado para que un fantasma de la calle irrumpiera en su mundo de terciopelo y cristal. Una mujer se llevó la mano al collar de perlas como si la pobreza fuese contagiosa. De una mesa cercana brotó una carcajada seca y la risa se extendió. Un mendigo frente a un piano de concierto que valía más que toda su vida. Ridículo. El hombre no se movió. Sus ojos, azules y pálidos, recorrieron el salón con la serenidad de quien examina un campo de batalla. En esa mirada no había desesperación, sino una calma inquietante, la de quien ya sobrevivió a cosas peores. El aire se volvió denso. Algunos pidieron seguridad, otros murmuraron indignados. Él repitió apenas más fuerte: «No pido limosna, solo una canción y un plato caliente». El destino de la velada acababa de voltearse, aunque nadie aún lo sabía. Las primeras risas se hicieron carcajadas cuando Ricardo Valdés, impecable en su traje italiano y con un vaso de whisky en la mano, se puso de pie. Su voz cargada de arrogancia retumbó. «Algún guardia, por favor», ordenó como si el hombre fuese basura que había que retirar de inmediato. Los invitados lo acompañaron con risitas nerviosas. Para ellos todo era un espectáculo. Un pobre desarrapado pretendiendo rozar un fazioli, una joya de ébano poco menos que sagrada. El viejo no retrocedió. Permaneció erguido con la dignidad silenciosa de un soldado. Extendió una mano, no para defenderse, sino para frenar a los guardias que avanzaban. El gesto inesperadamente firme los hizo vacilar. «Solo una canción», repitió con calma. «Una canción por un plato de comida. Nada más». Ricardo rió con desprecio, saboreando el control. «¿2 días sin comer?», dijo burlón. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? El mundo está lleno de vagos que prefieren pedir antes que trabajar». Otro invitado, ajustándose la corbata de seda, intervino con falsa solemnidad. «Todos aquí hemos trabajado duro para estar sentados en esta sala. Nada se nos regaló». El viejo bajó un poco los hombros, simulando derrota, pero una chispa se encendió en sus ojos. «Lo he intentado, caballeros», murmuró. «Nadie contrata a los viejos. Dicen que ya no servimos». Ricardo se acercó hasta quedar frente a él. Lo miró de arriba abajo con asco. «Y tienen razón», escupió. «Eres un fracaso, un espectro de la calle. Aquí no importas». Un murmullo recorrió la sala. Incluso los más frívolos sintieron que había cruzado una línea. El viejo, en vez de encogerse, lo miró directo. «¿Y qué hace que alguien importe?», preguntó suave. «El éxito, el dinero, el poder», subió la voz Ricardo. «Eso vale. Nosotros lo tenemos. Tú no eres nada». El piano brillante en el centro parecía escuchar como un juez silencioso. El viejo lo miró con anhelo y entonces Ricardo, con crueldad divertida, alzó la mano pidiendo silencio. «¿Quieren espectáculo?», anunció, saboreando el morbo. «Dejémoslo tocar». La multitud murmuró confundida. Ricardo subió a su silla como un emperador en su coliseo. «Una canción, viejo. Si la terminas sin desafinar, te invito el plato más caro del menú. Y si por algún milagro logras conmover a alguien hasta las lágrimas, te doy $1000. Las risas tronaron. La apuesta era humillación disfrazada de generosidad. Ricardo estaba convencido de que el extraño caería pronto y con vergüenza. El viejo asintió y dio su primer paso hacia el piano. La verdadera batalla estaba por comenzar. El salón contuvo el aliento. Él avanzó lento, arrastrando apenas los pies fingiendo torpeza,
Cada paso provocaba algún comentario venenoso. «Cuidado que ni abrirlo sabe», susurró alguien. Entre copas, el administrador del hotel se retorcía las manos, como si el simple roce de esos dedos ásperos pudiera arruinar un instrumento de cientos de miles. Alguien chilló. «Ese piano vale más que tu vida». El viejo apoyó las manos sobre la tapa del fazioli, dedos callosos contra ébano pulido. Volvieron las risas, pero no todos reían. Lucía, la joven camarera que observaba desde el pasillo de la cocina, tenía el corazón encogido. En su mirada había respeto. Había visto esa dignidad en los ojos de su abuelo cuando regresó de la guerra. Aquel hombre se llamaba Gabriel. Tomó asiento. Su postura, la de un anciano cansado, un mendigo cualquiera, fingía inseguridad, mirando las teclas como si fueran un enigma. Ricardo no resistió la tentación. «¿Qué vas a tocar, viejo?» «Estrellita, ¿dónde estás?» «Será lo único que sabes». Las carcajadas crueles se multiplicaron. Gabriel alzó la vista y clavó los ojos en Ricardo. «Oportunidades», susurró. Algunos fruncieron el ceño. Ricardo, creyendo la ventaja, remató. «Exacto. Todos aquí las tuvimos y las aprovechamos. Tú no. Por eso estás en la calle. Eres un fracaso». Gabriel bajó la mirada y colocó lentamente las manos sobre el teclado. El murmullo se apagó como si alguien bajara un interruptor invisible. Ricardo, desde su trono improvisado, gritó. «Muy bien, viejo. Una canción. Si haces llorar a alguien, Boalmil. Si fallas, te largas arrastrándote a tu alcantarilla». Aplausos sarcásticos. El circo listo. En medio de ese espectáculo cruel, un hombre con chaqueta de soldado iba a cambiarlo todo con la punta de los dedos. Gabriel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la máscara de mendigo seguía ahí, pero en el fondo brillaba otra cosa, la calma peligrosa de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Apoyó un dedo sobre una sola tecla. El do central vibró limpio, perfecto, como una campana de plata que quedó flotando. Nadie lo esperaba. El silencio se espesó. Aquella nota no era suerte. Ricardo forzó una risa, principiante con suerte. Pero la arruga en su frente lo delataba. Entonces las manos del viejo empezaron a moverse. Primero una melodía sencilla, casi infantil, pero cargada de melancolía que se metió en los huesos. No era Chopin ni Beethoven. Sonaba algo más antiguo, a canto de campamento, a lamento de campo. La sala se inclinó hacia adelante para oír mejor. Lucía sintió un nudo en la garganta. El piano hablaba de lluvia sobre los sembrados, de cartas no entregadas, de amigos perdidos demasiado pronto. «¿Qué es eso?», susurró alguien. Entró la izquierda y las notas graves le dieron al aire un peso de tristeza irremediable. Cada acorde era una herida abierta. Hasta los camareros con las bandejas en alto quedaron inmóviles, presos del embrujo. Ricardo se removió incómodo. El plan se le escapaba. Aquel hombre debía desafinar, provocar risa, no tocar con esa maestría invisible, con esa emoción cruda que nadie ahí podía comprar. De pronto, Gabriel dejó asomar su verdadera destreza. Sus dedos fueron un torbellino de notas veloces, exactas, brillantes, 10 segundos de respiración contenida. No era un improvisador callejero, era un virtuoso. Un hombre en primera fila murmuró quebrado, «¡Dios mío!», y como si nada Gabriel volvió al tema humilde, como si el relámpago hubiese sido un accidente. Cerró con unos acordes suaves que se apagaron en un silencio absoluto. El salón, recién lleno de carcajadas, quedó mudo. Solo flotaba el eco de lo imposible. Nadie se movía, nadie respiraba. La pieza había terminado, pero algo seguía vibrando, suspendido entre las lámparas. Ricardo rompió la quietud. «Va», soltó con risa forzada. «Habrá memorizado una melodía barata. Cualquiera puede». Ni él se creía sus palabras. Había visto los matices, el pedal preciso, la inclinación justa del torso para dar peso a un acorde. No era imitación, era arte. Gabriel no respondió. Volvió a posar las manos. Un murmullo recorrió la sala. Ahora el público estaba a la expectativa, y entonces desató la tormenta. Un acorde tronó como cañón, seguido por una cascada feroz de notas. Era el estudio revolucionario de Chopin, un torrente de rabia y resistencia. El salón entero se estremeció. El piano ya no era instrumento, era campo de batalla. Las manos del viejo volaban, relámpagos sobre marfil y ébano. Nadie podía apartar la vista.
Algunos se echaron hacia atrás, como si aquella furia no cupiera en la sala. Ricardo se puso de pie, pálido. «Imposible», graznó, pero era posible. Cada nota derribaba orgullo. Cada acorde abofeteaba la soberbia. Lucía lloraba sin ocultarse. Los guardias, listos antes para sacarlo, se quedaron clavados. Hasta los más frívolos sintieron algo resquebrajarse por dentro. Y de pronto, terminó. Las últimas notas retumbaron como truenos y se extinguieron, dejando un vacío ensordecedor. Gabriel retiró las manos. El silencio que siguió fue total, como un duelo. Lo que empezó como circo se había vuelto juicio y todos, sobre todo Ricardo, habían sido condenados por esas teclas. Nadie aplaudió, nadie habló. El eco de la tormenta seguía golpeando las paredes, sacudiendo almas que minutos antes se burlaban. Gabriel permaneció quieto, espalda recta, mirada en el vacío. Había descargado un trueno. La calma llegaría sola. Poco a poco algunos comprendieron. No era un viejo cualquiera. Había un maestro allí. Lucía, con los ojos rojos, se cubrió la boca para no sollozar. Un hombre mayor en primera fila se quitó los lentes y los limpió con torpeza, ocultando una lágrima furtiva. Ricardo parecía un animal acorralado. Sin color en el rostro, le temblaban las manos. Había montado un juego cruel para humillar y ahora veía frente a todos cómo su poder se deshacía. «Basta», gritó, pero su voz salió débil, ahogada por lo que acababan de escuchar. Nadie lo atendió. Gabriel respiró hondo. Apoyó de nuevo los dedos y esta vez dejó caer un murmullo de notas suaves, como copos de nieve en la noche. El contraste fue brutal. Donde hubo furia, ahora paz. Donde hubo tormenta, ahora luna. Clair de Lune comenzó a fluir íntima, hablándole en susurros a cada corazón. La arena romana se volvió templo. Invitados que jamás habían llorado en público no pudieron contenerse. Lágrimas discretas rodaron por mejillas maquilladas y rostros endurecidos por el negocio. No era solo música, era confesión, memoria, perdón. Ricardo miraba alrededor desesperado. Su apuesta absurda, $1000 si alguien lloraba, lo condenaba frente a decenas de testigos. El salón entero estaba roto, conmovido, transformado. Él en ridículo. Gabriel cerró con un acorde que se disolvió en penumbra. El silencio que siguió fue más hondo. Lleno de respeto, de vergüenza, de verdad, el viejo se incorporó despacio. Ya no parecía vagabundo. Se alzaba con la dignidad de un soldado en formación. Su voz sonó clara, serena. «Me debe $1000». Todos entendieron que aquello apenas empezaba. Ricardo quedó inmóvil, con el fajo a medio camino entre su mano temblorosa y el rostro imperturbable de Gabriel. El salón observaba cada par de ojos convertido en testigo. «Toma tu caridad», escupió al fin, arrojando los billetes sobre el piano. Los billetes se desparramaron como una mancha vulgar sobre el ébano. Gabriel ni los miró. «No es caridad», respondió con voz de acero. «Fue una apuesta, y la perdiste». El murmullo fue inmediato. Nadie defendió a Ricardo. Lo que empezó como broma pesada terminó en humillación monumental. Gabriel se puso de pie, espalda recta, hombros firmes, mirada limpia. Ya no quedaba nada del anciano encorvado que pidió comida. Ante ellos había un hombre que imponía respeto sin gritar. «Escucharon la música», dijo, su voz alcanzando cada rincón. «¿Pero entendieron lo que decía?» La sala se recogió. «La primera melodía», continuó. «Me la enseñó un amigo la última noche en una trinchera helada. Me pidió que la tocara para su hija, a la que nunca vio crecer. Nunca encontré a su familia. La tocó por él». Varias cabezas bajaron. Otros se limpiaron discretamente los ojos. «El estudio de Chopin», su voz se endureció, «es un grito contra la tiranía. Una rebelión contra quienes creen que el dinero y el poder les dan derecho a pisotear». Miró de frente a Ricardo. El aludido tragó saliva. Gabriel suavizó el tono. «Y Clair de Lune es para los silencios entre batallas, para recordar por qué luchamos, para encontrar, aunque sea un instante, un poco de paz». Un anciano se puso de pie con lágrimas visibles. Era Abraham Salcedo, uno de los industriales más respetados. Se acercó al escenario despacio como frente a un altar. «Joven», dijo con la voz rota, «¿dónde aprendió a tocar así?» Gabriel lo miró con franca serenidad. «Un poco en casa, lo básico, y lo demás en la guerra».
El salón contuvo la respiración. La revelación estaba a punto de estallar. Salcedo lo observó con una mezcla de incredulidad y reverencia. Su memoria viajó a historias escuchadas décadas atrás, rumores de un joven prodigio que hacía cantar pianos destrozados en iglesias bombardeadas, devolviendo esperanza a los soldados en los días más oscuros. Murmuró: «No puede ser». «¿Saben quién es este hombre?». Los murmullos se encendieron. «Durante la guerra», prosiguió, «había un soldado, un pianista que aparecía en los relatos de cientos. Le llamaban el pianista de la colina. Decían que sus notas hacían llorar a los más endurecidos, que entre sangre y barro encontraba un piano abandonado y lo hacía sonar como si, con cada acorde, trajera un pedazo de hogar. Ese soldado», la voz de Salcedo se quebró, «fue condecorado con la medalla de honor, pero lo dieron por muerto tras una misión suicida. Su nombre era el cabo Gabriel Mena». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Teléfonos salieron de bolsillos. Rostros incrédulos comparaban fotos antiguas en blanco y negro con el hombre erguido junto al piano. Los ojos eran los mismos, claros, firmes, eternos. «No», bramó Ricardo desesperado. «Es un impostor». Gabriel Mena murió hace años. Gabriel no se inmutó. Los informes sobre mi muerte fueron exagerados. Se escaparon risas nerviosas, seguidas por un peso insoportable de vergüenza. No era un mendigo a quien despreciaron, era un héroe. Ricardo retrocedió lívido. Había llamado nada a un hombre cuyo nombre estaba en los libros, y cuando todos creían haber oído la gran revelación, llegó otra. «No vine por casualidad», dijo Gabriel. «Esta gala se celebra gracias a un donante anónimo que aportó millones para construir el nuevo centro de apoyo a veteranos de la ciudad». Los invitados se miraron, desconcertados. Todos conocían al misterioso benefactor. «Ese donante», asintió, clavando los ojos en Ricardo. «Fui yo, el golpe fue demoledor». El supuesto vagabundo, tratado como basura, no solo era un héroe vivo, era el verdadero anfitrión de la noche. Las copas temblaron en manos seguras minutos antes. Nadie sabía si sentarse o ponerse de pie en señal de respeto. El aire se densificó de vergüenza. Gabriel caminó hacia el centro. A cada paso, la gente se abría como si pasara un general entre sus tropas. Ya no había burlas, solo miradas esquivas y ojos húmedos. «Yo no regalo dinero», dijo grave. «Cuando dono necesito ver que los recursos llegan a quienes lo necesitan. Hombres y mujeres que dieron la vida al servicio y volvieron a encontrar indiferencia». Se detuvo frente a Ricardo, que sudaba a mares. «Por eso vine, para mirar a los responsables a la cara». El silencio cortó. Ricardo quiso hablar, pero solo emitió un quejido seco. Gabriel se volvió hacia el público. «Y lo que vi fue a un hombre que se burla del hambre, que convierte la necesidad en espectáculo, que confunde valor con precio. ¿Es ese el rostro que quieren al frente de un centro para veteranos?». Cabezas negaron despacio. Nadie lo defendió. «Quedas destituido de inmediato, Ricardo Valdés», sentenció Gabriel helado sin elevar la voz. «No volverás a tener nada que ver con este centro». El suelo pareció abrirse bajo Ricardo. Buscó miradas cómplices. Solo halló condena. Aquella noche, un veterano llamado Gabriel Mena apareció en un salón de ricos que lo despreciaron por su aspecto. Al tocar, conmovió a todos y dejó al desnudo sus prejuicios. Lucía, la única que mostró compasión, recibió una beca de estudios y un puesto en el futuro centro para veteranos. Abraham Salcedo, conmovido, aceptó dirigirlo. La lección quedó clara. La grandeza no está en la riqueza ni en la apariencia, sino en el carácter. Ese centro creció y cambió vidas, y la noche en que Gabriel entró como un espectro y salió convertido en leyenda, jamás se olvidó.